levantan y oran, ¿no? Oran al Señor. ¿Cuáles son los motivos de gratitud que generalmente ustedes dan a ver? ¿Quién me quiere compartir algunos? Por la vida, ¿por qué más? Por la salud, ¿qué más? Por su misericordia, ¿qué más, hermano? Por su protección. ¿Qué otra acción de gracias damos cuando nos levantamos? Por un nuevo día, ¿cierto? Y no solamente cuando nos levantamos, ¿cierto? Son acciones de gracias que continuamente estamos repitiendo y estamos con un sentido de gratitud hacia el Señor. Cuando observaba este texto y otros que el Señor le permitió a Pablo escribir en su palabra, vemos en Pablo una actitud de gratitud constante, ¿cierto? Un ejemplo en ello, un ejemplo de gratitud constante, permanente. Siempre estaba, ¿qué? Dando gracias a Dios. Pero si uno lee un poquito más en esas cartas que él escribió, él da gracias a Dios por una cosa en especial. ¿Quién me quiere decir? Por la salvación, eso es una, pero según este texto, bueno, lo voy a ubicar ahí en el versículo 16 de la primera carta, de la carta a los Efesios, perdón, el capítulo 1, ¿qué dice? Por la iglesia, mi hermano Joan, muy bien. Pablo constantemente daba gracias a Dios por la iglesia. ¿Sí? Un ejemplo en ello, de dar gratitud a Dios por la iglesia. Constantemente daba gracias a Dios por la iglesia. ¿Eso qué nos lleva, mis hermanos? A recordar que la gratitud a Dios por la iglesia es activa y permanente en nuestras oraciones. La gratitud a Dios es activa y permanente por la iglesia. ¿Sí? Esa gratitud a Dios por la iglesia debe ser de esa manera. Mire que Pablo, si usted nota en la mayoría de sus cartas, él da gracias a Dios por la iglesia. Y vamos a ver cómo nosotros podemos aprender a dar gracias a Dios por la iglesia. A veces uno dice, bueno, yo no sé orar, no me pongan a orar porque es que yo no sé qué decir. Mire, la palabra del Señor nos enseña cómo dar gracias y en este caso específico nos enseña a dar gracias por la iglesia. Entonces, mire, lo primero que usted debe hacer es lo siguiente. Dice el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Paremos ahí un momentico. Nuevamente, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Por esta causa. ¿De qué viene hablando Pablo anteriormente? Él viene hablando de algo muy especial. Si ustedes se fijan en el versículo 13 y 14, dice que ellos, es decir, los efesios, los hermanos en Éfeso, habían ¿qué? Creído, ¿cierto? Habían oído y después creído el mensaje de salvación. Y que por esa razón, ¿qué pasó? ¿Fueron qué? Sellados, muy bien, fueron sellados por el Espíritu Santo. Una evidencia de que hubo una conversión, un nuevo nacimiento en estos hermanos. Cuando una persona cree en el Señor, automáticamente el Espíritu Santo lo sella, lo marca, lo distingue de cualquier otra persona en el mundo. ¿Sí? Y esa es la garantía de que somos ¿qué? Propiedad del Señor, de que le pertenecemos al Señor. Entonces, por eso Pablo dice, por esta causa, yo también, habiendo ¿qué? Oído. ¿Qué es eso de oír? De haber escuchado, ¿qué había escuchado de pronto Pablo? Según eso, de vuestra fe en el Señor. ¿Qué podríamos decir? Testimonio, muy bien, ¿cierto? Conducta, comportamiento. Pero no cualquier comportamiento, porque si uno de pronto se fija en una persona que no profesa, digamos, ser cristiano, ser creyente, y puede tener un buen ejemplo, ¿cierto? Puede ser un ejemplo a seguir. Mire que aquí este comportamiento está basado en ¿qué? Oído de vuestra ¿qué? ¿En quién? En el Señor, exacto. Entonces,
esa conducta o ese testimonio, como un hermano lo dijo por ahí, no estaba basado en su propio ¿qué? Parecer, en su propia moral, sino en la fe en el Señor Jesucristo. O sea, su vida se conformaba en lo que él dice, en lo que ellos decían profesar, en ser ¿qué? Seguidores de Cristo. Entonces, mire que ahí vamos conectando lo que Pablo nos quiere comunicar. Bueno, el Espíritu Santo nos quiere comunicar a través de su palabra. Pero había otra razón por la cual Pablo daba gracias o bueno, tomaba esa causa. Mire, habiendo oído vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, no solamente era una fe de labios para afuera, sino que también se evidenciaba ¿qué? En el amor, ¿cierto? El amor con hechos. Eso, que se veía, ¿no? Era evidente. ¿Para con quién? Para con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, ¿cierto? Todos aquellos que hemos creído en el Señor. Entonces, mire mi hermano, que cuando usted quiera orar por la iglesia, lo primero que debe hacer es ¿qué? Dar gracias por la vida espiritual de la iglesia. ¿Cómo orar a Dios por la iglesia? Dando gracias a Dios por la vida espiritual de la iglesia. Pablo está agradeciendo por la vida espiritual de esos hermanos en Éfeso. De la misma manera, nosotros debemos o tenemos, ¿sí? O tenemos un ejemplo a seguir de dar gracias a Dios por la vida espiritual de cada uno de ustedes, de toda esta congregación y de la que está por fuera en otras iglesias también. Mire, eso es un motivo de gratitud inmenso. Que un hermano, que una iglesia esté creciendo en la fe, en las buenas obras, que es una evidencia del amor, ¿no? Porque el amor no hace mal al prójimo, hace lo contrario, el bien. Y que uno pueda notar y que uno pueda escuchar que esa iglesia, que esos hermanos de tal sitio están siendo edificados con la palabra del Señor, que están dando buen testimonio y que crecen en buenas obras para la gloria del Señor, es un motivo de dar gracias a Dios. Entonces, vemos ahí que esa gratitud es por la fe, no por cualquier fe, porque cualquiera puede decir yo tengo fe, sino que esta fe está basada en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Dando gracias por la vida espiritual que está fundamentada, está arraigada en el Señor Jesucristo. Eso obviamente incluye la salvación, incluye la santificación y en un futuro la glorificación, de la cual todos los creyentes vamos a gozar. Pero también esa gratitud es por el amor para con todos los santos. De la misma manera en que Pablo expresó su amor en cada una de sus cartas por las iglesias a las cuales el Señor lo llevó a evangelizar y también a preparar, a plantar, perdón. Esa muestra de amor también debe ser evidente en cada uno de nosotros y es un motivo de gratitud para con el Señor a favor de su iglesia. Recordar la obra de Dios en la iglesia es un motivo digno de gratitud al Señor. Es un motivo muy digno, porque no es cualquier cosa. La salvación costó. ¿Le costó qué? La sangre, el ser maltratado, el cuerpo de Cristo en una cruz, y no solamente en la cruz, sino ya el hecho de venir al mundo, ser semejante a nosotros, pasar necesidades como nosotros, en todo semejante, pero sin pecado. Y luego morir en una cruz de una manera cruel, ¿cierto? El Señor pagó un precio muy grande y darle gracias a Dios por esa salvación que Él ha otorgado a sus hijos es digno de hacerlo constantemente. Y también es digno de dar gracias a Dios por ver cómo el Señor está orando en cada uno de ustedes, en cada una de sus vidas. Eso es digno de dar gracias. Ahora, mire lo que sigue diciendo el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso. Es la idea de simplemente no dejar de hacerlo, para no complicar, digamos, las cosas. Simplemente no dejar de hacer algo, pero no cualquier cosa. Algo que para usted ¿qué es? Importante. Cuando para usted algo es importante, usted le da valor
si usted estima eso como algo valioso para usted, usted no lo deja de hacer. ¿Cierto que no? O bueno, yo por lo menos no lo dejo de hacer. Yo lo sigo haciendo porque es importante. Y aparte de eso, es algo que me da gozo hacerlo. Y mire que Pablo expresaba ese deseo y ese anhelo con esa expresión: no ceso, yo no dejo de hacer eso, porque para él era muy importante. Para él tenía un valor inmenso darle gracias a Dios por la iglesia. Para él era un privilegio darle gracias a Dios por la iglesia. Mire, eso de no cesar es la idea de hacerlo con insistencia. ¿Sí? Que en todo tiempo Pablo expresaba gratitud a Dios por la iglesia. Cuando tenemos la oportunidad de reunirnos como pastores en esas reuniones donde estudiamos también los temas que se van a exponer en cada una de las iglesias del concilio, siempre tenemos un tiempo para dar gracias y para expresar peticiones, necesidades, ya sea de la congregación a la cual estamos representando o personales. Y es muy llamativo que cada pastor, al menos la mayoría de ellos, dice: yo doy gracias a Dios por la iglesia en tal lado. ¿Sí? Es una evidencia de cómo el Señor pone el amor en estos siervos por la iglesia donde Él mismo los ha plantado, donde Él mismo los ha puesto, los ha llamado a servirle. Siguiendo el ejemplo de este siervo del Señor, que daba gracias a Dios sin cesar y no desaprovechaba ocasión para dar gracias a Dios por la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí? Nosotros somos esa novia en un sentido simbólico. Por eso se tiene por digna, ¿no? Porque Él mismo la compró, Él mismo la está santificando y la va a presentar delante de sí sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no poder, o bueno, cómo no dar gracias? ¿Cómo no dejar de dar gracias a Dios por la iglesia? Con esa insistencia, no desaprovechar ocasión. Mire que esa gratitud de no cesar de dar gracias, o perdón, esa acción de no cesar de dar gracias por la iglesia, es haciendo ¿qué? Memoria. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta es recordar nombres. Bueno, a mí me cuesta mucho, tengo esa debilidad. Pero mire que de alguna manera Dios dotó a Pablo de una gracia en especial para acordarse de los nombres, porque en otra carta dice que él hacía memoria de cada persona. ¿Sí? ¿Y cuánta gente no conoció a Pablo? Y tener como esa capacidad de recordarlos en sus oraciones es algo de admirar, ¿no? En un sentido bueno. Pero que el Señor también nos dé esa gracia y nos ayude a hacer memoria de esos hermanos, de nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, en nuestras oraciones, para dar gracias a Dios. ¿De cuántos hermanos nos acordamos cuando oramos? No respondamos porque de pronto hay más de uno, ¿sí? Pero es necesario recordar a los hermanos en oración y dar gracias a Dios por ellos. Y quizá ese hermano que usted nunca, escasamente usted lo saluda y lo ve por allá lejos y le hace así. Acuérdese de él. ¿Sí? Aparte de los que, bueno, con los que tiene más comunión, pero la idea es que nos acordemos de cada uno. De esa manera, Pablo daba gracias sin cesar por la iglesia. Y por último, en esa parte, en esa gratitud, él siempre se acordaba de incluirlos. No sé cómo harían, con qué tiempo, con qué frecuencia, no lo especifica, pero lo que sí sabemos es que lo hacía constantemente, permanentemente. Mire, la idea de ahí de no cesar es de una actitud activa. ¿Sí? Activa. Tenía ese impulso de hacerlo, ese deseo, ese anhelo. Y representa también una constancia. Siempre, todo el tiempo los incluía en sus oraciones. Agradecer siempre a Dios por la iglesia es un signo de madurez espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque si usted en lugar de dar gracias, da quejas, se queja, no, es que esa iglesia, no, esos hermanos, no sé, hermano tal, esa hermana. Entonces, en lugar de dar gracias, estamos ¿qué? Quejándonos, ¿cierto? Todo el tiempo, renegando. Y usted sabe quién es la iglesia o ese hermano. Es un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces, en lugar de hacer quejas, dele gracias a Dios por ese hermano que quizá Dios lo usa para probar o para mejorar su carácter o ¿sí? De alguna manera motivarlo a que usted sea más paciente, más generoso de pronto. ¿Sí? Cosas que el Señor va viendo en uno y usa ciertas personas o situaciones. Entonces, en lugar de quejarse, de gracias. Y eso es un signo de madurez espiritual, porque usted, cuando usted madura espiritualmente, usted a ese hermano no lo va a menospreciar, no se va a quejar de él, no va a renegar de él, sino todo lo contrario, le va a dar gracias a Dios por ese hermano. Sea como sea el hermanito, con todas sus dificultades, piense que usted es igual o peor. ¿Sí? Usted también tiene sus debilidades y usted puede también ser de pronto espinoso para otro hermano y usted no sabe. Pero dele gracias a Dios por ese hermano. Considérese, considérelo así como usted mismo también puede ser un poco espinoso, para no decir cosas. Pero entonces, es un signo, es una señal de que usted es maduro, de que usted realmente ha crecido en ese amor y en esa fe en el Señor. Precisamente por lo que Pablo daba gracias, empezó diciendo en esta porción de la palabra, es una muestra de que hemos crecido en la fe y en el amor del Señor para con los santos, es decir, para con cada uno de nosotros. Entonces, ya tenemos dos formas de agradecer. La primera, ¿por qué? Por la vida espiritual. La segunda, dando gracias sin cesar. ¿Cómo dar gracias a Dios por la iglesia? Por la vida espiritual y sin dejar de hacerlo. Si prefieren mejor esa expresión, sin dejar de hacerlo. Finalmente, la tercera forma en cómo podemos dar gracias al Señor es intercediendo por la iglesia. Dando gracias al interceder, o si usted prefiere, está más fácil, pidiendo por la iglesia, ¿sí? Haciendo peticiones por la iglesia. Mire lo que dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es una petición. Eso es una forma de intercesión aquí que el Señor le inspiró a Pablo a decir, a comunicárnoslo también a nosotros. Mire que esas oraciones de Pablo tenían un propósito. ¿Cuál es el primer propósito? A ver, ¿quién me ayuda? Bien, hermano. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Y el segundo propósito es de revelación en el conocimiento de Él. Mire que este versículo me recuerda a uno que está precisamente en la oración de Jesucristo. ¿Quién recuerda cuál es la oración de Jesucristo? ¿En qué capítulo está? 17, muy bien, hermano. ¿Sí? Esa es la oración de Jesucristo. La otra es un modelo que el Señor nos enseñó para orar, el Padre nuestro. Pero la oración sacerdotal de Jesucristo está en el capítulo 17. Y si no la ha leído, léala. Es una oración bastante hermosa. Una oración que trasciende épocas. Y en esa oración, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire que hay armonía o no. ¿Sí o no? En esto que Pablo está pidiendo y con lo que pidió Cristo en ese momento. ¿Hay armonía? ¿Cierto que sí? Seguro, es lo mismo. La idea de ahí que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? Dios, por ahí escuché, Dios. Lo mismo que pidió Cristo por sus discípulos,
por los que habían de creer por la palabra de ellos. Aquí Pablo lo está replicando, siguiendo el ejemplo de quién, de su Señor. Entonces, cuando usted ore por un hermano, por una hermana, por la iglesia, por las iglesias locales, hablándolo en términos de iglesias locales, recuerde pedir al Señor por estas dos cosas, para que cada hermano, para que cada congregación crezca en el conocimiento de Dios. Muchas veces pedimos por salud y está bien, eso no es ningún pecado. Pedimos por trabajo, está bien, esas cosas hay que pedirlas si hay necesidad. Pedimos también por qué otra cosa, a ver, por qué, por alguna situación en especial, ¿cierto? Pero creo que pocas veces nos acordamos de pedirle al Señor que Él le dé a la iglesia ese crecimiento espiritual, que ese hermano pueda crecer cada día en el conocimiento del Señor, que esa hermana cada día pueda crecer en la revelación de su palabra, porque es aquí donde lo conocemos. No lo conocemos por sueños, ni porque me dijo, sino por lo que leemos en su palabra. Es decir, hay que pedirle al Señor de que la iglesia tenga un hábito bueno de leer constantemente su palabra para poder conocer al Señor. Si no, no lo vamos a conocer, olvídese. Si usted piensa que va a conocer a Dios fuera de su revelación escrita, va mal. La única manera de conocer a Dios es a través de la lectura seria, cuidadosa y meditación seria de su palabra. Y eso es lo que debemos pedir al Señor, porque hay que tener ¿qué? Sabiduría. Que el Señor, cuando un hermano abra la Biblia, el Señor le ilumine para conocerle, para saber su voluntad. Y mire que aquí Pablo lo expresa en los versículos 18 al 21, reforzando esa idea, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y de ahí hace una descripción de todos los propósitos de por qué Pablo está pidiendo eso, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, es decir, para que ellos tengan esa convicción y esa seguridad de por qué han sido ¿qué? Salvos, ¿sí? De que conozcan todo lo que tienen en el Señor, esa herencia que ya es segura, nadie nos la va a arrebatar. Y para que podamos también conocer, mire cómo lo expresa el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. O sea, yo creo que Pablo no encontraba palabras para describir el poder de Dios y colocó eso, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Todo eso debe incluirse en una oración a Dios por la iglesia, por la iglesia. Mire, orar es el escenario perfecto para agradecer a Dios por la iglesia e interceder por ella. Es el escenario perfecto. No hay otro escenario donde nosotros podamos agradecer e interceder por la iglesia. Entonces, recordemos las tres maneras, según este pasaje, de cómo dar gracias a Dios por la iglesia. La primera, la vida espiritual. La segunda, sin dejar de hacerlo, ¿sí? Y la tercera, intercediendo por la iglesia. La gratitud, mis hermanos, a Dios por la iglesia es activa, no para, es permanente, es constante en nuestras oraciones, porque requiere de un verdadero interés. Vea, cuando usted ora poco por la iglesia, a usted no le importa la iglesia, y eso es un signo de ¿qué? De inmadurez espiritual. Requiere de un verdadero interés personal e insistente por ella, de manera que demos gracias a Dios en todas nuestras oraciones por su vida espiritual, sin cesar e intercediendo por ellos para que crezca en el conocimiento de Él. La pregunta es, mi hermano, ¿usted dedica tiempo a dar gracias a Dios y a interceder por la iglesia? ¿Le dedica tiempito? ¿Le saca un espacio dentro de sus oraciones? Eso ya cada quien se pone a cuentas con el Señor y le pedimos, por si no lo estamos haciendo, que lo empecemos a hacer. ¿Cuándo? Mañana, hoy, ¿cierto? Hoy mismo. Y vamos a hacerlo.
inmediatamente. Vamos a poner en práctica esa, esa obligación, ese deber, pero sobre todo ese privilegio que tenemos delante de Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar de que no somos dignos de presentarnos delante de ti, Señor, por nuestra pecaminosidad, Señor, tenemos la confianza de hacerlo, Señor, mi Dios, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, Él nos ha lavado, Él nos sigue limpiando, nos sigue santificando, nos sigue perfeccionando hasta el día que tú vengas. Y hoy podemos, Señor, por eso tener esa confianza de presentarnos delante de ti, Señor, para darte gracias por esta iglesia local, por la iglesia central, Señor, que tú mismo edificaste, porque esta obra no es de hombres, ni para hombres, sino que es tuya y para ti, Dios. Te damos gracias porque por tu poder, por el superinminente gran poder que tú tienes, Señor, esta obra se mantiene y se mantendrá hasta que tú vengas, Señor. Pedimos, Señor, por ella, para que siga creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y rogamos para que tú sigas supliendo toda necesidad de la congregación. Tú conoces, Señor, cada situación difícil que está pasando en la iglesia, y también, Señor, conocemos y reconocemos que tú tienes el poder y tienes, Señor, la suficiencia para proveer lo que se necesite, en términos espirituales y también materiales. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.